La noche estaba tan silenciosa que el sonido de los propios pasos parecía un grito en la oscuridad. La luna menguante apenas iluminaba el camino de tierra que conducía a la antigua granja Bell, en el corazón de Tennessee. Era como si el tiempo se hubiera detenido allí, aprisionado junto con algo que nunca debió ser despertado. Dicen que, si te detienes en la verja oxidada y pronuncias su nombre, el viento cambiará de dirección y un susurro responderá en tu oído. Algunos aseguran que, al hacerlo, no solo se está llamando a un espíritu, sino permitiéndole cruzar a nuestro mundo. La historia de la familia Bell es tan antigua como aterradora. Todo comenzó en 1817, cuando pequeños ruidos en las paredes se transformaron en ataques violentos contra la hija menor, Betsy. Pero lo que parecía ser un espíritu común, pronto reveló algo mucho más inteligente y cruel. La entidad hablaba, cantaba himnos distorsionados y conocía secretos que nadie debería saber. Incluso vecinos y líderes religiosos fueron testigos de lo inexplicable. No había forma de negarlo. Algo maligno había elegido esa casa. La llamaban la bruja de Bell, pero ella tenía un nombre, Kate Batts, y según sus propias palabras, había regresado del más allá para cumplir una venganza contra John Bell, el patriarca. El espíritu advirtió que no descansaría, hasta verlo muerto, y cumplió su promesa. En diciembre de 1820, John fue hallado sin vida, con un frasco de veneno misterioso junto a la cama. La entidad rió en voz alta cuando la noticia se extendió por el pueblo. Más de 200 años después, la granja aún sigue en pie. El viento todavía arrastra murmullos entre los árboles, y la cueva cercana continúa siendo evitada por los habitantes. Pero hay quienes dicen que la bruja de Bell nunca se fue, solo está esperando por ti. A principios del siglo XIX, el condado de Robertson, en Tennessee, era un lugar apartado donde la vida de los granjeros dependía del clima, la tierra y la fe. La familia Bell era conocida por su prosperidad y por la vasta extensión de su granja, rodeada de bosques densos y colinas silenciosas. John Bell, el patriarca, trabajaba día y noche para mantener a su esposa Lucy y a sus hijos. Nadie en el pueblo podía imaginar que, tras la aparente calma de esa Casa Blanca, se gestaba una de las leyendas más aterradoras de América. Todo comenzó con detalles que muchos habrían pasado por alto: golpes suaves en las paredes durante la noche, susurros que parecían provenir del viento, y pasos invisibles en el granero. John trató de ignorar lo que escuchaba, convencido de que la fatiga estaba jugando con su mente. Pero pronto los ruidos se hicieron más fuertes, hasta el punto de despertar a toda la familia. Y lo que era peor, empezaron a encontrar objetos movidos del lugar y puertas que se cerraban solas. Algo desconocido había decidido instalarse en la granja Bell. La situación se tornó más inquietante cuando el fenómeno comenzó a centrarse en Betsy Bell, la hija menor. Al principio fueron simples tirones de cabello y arañazos en la piel, pero con el tiempo las agresiones se volvieron violentas. Betsy despertaba llorando por las noches, con marcas en el cuerpo que nadie podía explicar. Los hermanos intentaban protegerla, pero era inútil. Aquella fuerza invisible parecía disfrutar atormentándola. Lucy Bell, su madre, rezaba sin descanso, convencida de que lo que habitaba en su casa no era de este mundo. Fue entonces cuando la entidad comenzó a manifestarse, con una voz clara, burlona y cargada de odio. Dijo llamarse Kate Batts, una antigua vecina que, según los rumores, había muerto maldiciendo a John Bell por un trato de tierras injusto. La voz aseguraba que había regresado desde el más allá para vengarse, y su objetivo era claro: destruir al patriarca y sembrar el terror en su familia. Aquello ya no era solo un espíritu, era una inteligencia maligna con un propósito definido. La noticia se propagó rápidamente por el condado. Los vecinos, primero incrédulos, comenzaron a escuchar los mismos susurros. Cuando se acercaban a la granja Bell, algunos aseguraron ver sombras humanas, moviéndose en el interior de la casa, cuando toda la familia estaba reunida afuera. Otros afirmaban que el espíritu imitaba sus propias voces, burlándose de ellos desde la oscuridad. La historia se convirtió en tema de conversación en toda la región, atrayendo curiosos y religiosos que buscaban enfrentarse con el fenómeno. Pero la entidad parecía alimentarse de la atención, creciendo cada vez más fuerte. Los pastores y exorcistas locales intentaron intervenir, llevando Biblias y agua bendita para expulsar a la bruja. Pero cada intento terminaba en fracaso. La voz de Kate se reía de ellos, profiriendo maldiciones mientras objetos volaban por el aire y las paredes se estremecían como si fueran de papel. Muchos abandonaron la granja aterrados, convencidos de que aquel espíritu estaba más allá del alcance divino. Para la familia Bell, la desesperación se convirtió en una constante. Ya no había noche en que pudieran dormir tranquilos.
El acoso contra John Bell se intensificó. La entidad lo insultaba, lo seguía por los campos y le provocaba terribles ataques de parálisis. Su salud comenzó a deteriorarse rápidamente. Sin explicación médica alguna, Lucy, su esposa, observaba impotente cómo su marido se consumía día tras día. La bruja no solo lo atormentaba físicamente, también lo humillaba frente a sus hijos, asegurando que pronto lo verían morir. La tensión en la granja era insoportable, y Betsy continuaba siendo víctima de las agresiones más brutales. El 20 de diciembre de 1820, la tragedia alcanzó su punto culminante. John Bell fue hallado muerto en su cama, con un frasco de líquido oscuro junto a él. La voz de Kate resonó en toda la casa, riendo y proclamando que por fin había logrado su objetivo. A partir de ese día, la granja quedó marcada para siempre. Aunque el espíritu se desvaneció durante un tiempo, prometió regresar, y su amenaza se convirtió en un legado de miedo que aún hoy sigue vivo en Tennessee. La granja Bell amanecía cubierta por una niebla, tan espesa que parecía tragarse los árboles, y el horizonte. John Bell avanzaba por el campo, con su rifle al hombro, intentando convencerse de que la rutina podía mantenerlo a salvo. Pero cada paso venía acompañado de un escalofrío. El viento silbaba su nombre con un tono burlón, y los maizales se mecían en direcciones imposibles. Al escuchar el crujir de ramas detrás de él, John se detuvo en seco. Conteniendo la respiración, no vio a nadie, pero su instinto le gritaba que no estaba solo. Lucy Bell lo observaba desde el porche, el rostro tenso, intentando aparentar calma para sus hijos, pero sus manos temblaban cada vez que los ruidos nocturnos recorrían las paredes. La pequeña Betsy se aferraba a su madre, en busca de protección, aunque Lucy sabía que era inútil. Las oraciones que murmuraba en la oscuridad solo parecían enfurecer a la entidad. Cada plegaria era respondida, con golpes en la madera, o con un aliento helado que apagaba las velas. La casa, antes refugio, se transformaba en una prisión, cada noche. Los vecinos que al principio los visitaban, por compasión, comenzaron a evitar la granja. Algunos aseguraban escuchar la voz de Kate Batts, burlándose en los caminos cercanos. Otros, movidos por la curiosidad, salían corriendo tras oír cómo el espíritu imitaba sus voces desde la oscuridad. John, humillado y cansado, comprendió que nadie querría ayudarles. Incluso si vendía la granja, ¿quién aceptaría vivir en un lugar maldito? La soledad se volvió un enemigo invisible, tan sofocante como la bruja, que los acechaba. Una noche, mientras cenaban en silencio, la mesa entera se sacudió, como si algo la golpeara desde abajo. Los platos cayeron al suelo, rompiéndose en 1000 pedazos, y las sillas fueron arrastradas hacia atrás por manos invisibles. Betsy gritó cuando sintió que su cabello era jalado con violencia, levantándola del asiento. John intentó sujetarla, pero una fuerza invisible lo arrojó al suelo. «No descansaré hasta verlos de rodillas», rugió la voz de Kate. Lucy abrazó a su hija, mientras la entidad reía, un sonido que parecía provenir de todas partes a la vez. El día siguiente, John decidió buscar al reverendo James Johnston, un hombre de fe inquebrantable. Johnston aceptó pasar la noche en la granja, confiando en que la oración sería suficiente. Pero apenas cayó el sol, la bruja comenzó a burlarse de él, repitiendo cada palabra de sus plegarias, con una voz gutural. Las paredes crujían como si fueran a derrumbarse, y un frío antinatural invadía el lugar. Johnston, con el sudor helado, corriéndole por la frente, confesó a John que lo que enfrentaban no era un alma perdida, sino algo mucho peor. El reverendo les pidió que abandonaran la granja, pero John se negó. Esa tierra era su legado, y lo único que podía dejarle a sus hijos. Además, temía que si huían, la entidad los seguiría a cualquier parte. Lucy apoyó la decisión de su esposo, aunque en su interior sentía que estaban firmando su sentencia. La bruja parecía disfrutar con su sufrimiento, atacando con mayor intensidad cada vez que intentaban desafiarla. El miedo se instaló en la casa, como un huésped permanente. Betsy, cada vez más aterrorizada, empezó a tener pesadillas. Soñaba con su padre siendo arrastrado, por sombras sin rostro, y con un ataúd negro en el centro de la sala. Al despertar encontraba marcas en sus brazos y cuello, como si manos invisibles la hubieran estrangulado. Lucy intentaba consolarla, pero sabía que su hija estaba viviendo un infierno. La bruja no solo atacaba sus cuerpos, se alimentaba de su desesperación, creciendo más fuerte, con cada lágrima que derramaban. El invierno de 1819 trajo un frío que parecía atravesar los huesos. La granja Bell, cubierta de escarcha, se sentía más aislada que nunca.
John Bell apenas podía levantarse de la cama debido a los ataques de parálisis que la entidad le provocaba cada vez con mayor frecuencia. Lucy se esforzaba por mantener a la familia unida, pero las noches se hacían interminables, llenas de susurros que parecían provenir de todas partes. La voz de Kate, burlona y cruel, se escuchaba incluso cuando todos guardaban silencio, recordándoles que no tenían dónde esconderse. Una noche, Betsy despertó sobresaltada por un frío antinatural. Sentía que alguien o algo estaba sentado al pie de su cama. Intentó gritar, pero un peso invisible la aplastaba contra el colchón, impidiéndole mover un solo músculo. Cuando abrió los ojos, vio una silueta femenina cubierta por un velo oscuro. La figura se inclinó sobre ella y susurró: «Tu padre será el siguiente». Betsy cerró los ojos con fuerza, temblando, y cuando logró moverse, la silueta había desaparecido, dejando la habitación impregnada de un olor nauseabundo. Los Bell comenzaron a dormir juntos, en la misma habitación, con la esperanza de sentirse más seguros. Pero la bruja encontraba siempre la manera de entrar. Las ventanas se abrían con violencia, las puertas se azotaban, como si fueran de papel, y los objetos eran arrojados al suelo. La voz de Kate resonaba con fuerza sobrenatural, imitando las voces de los niños, o susurrando frases que helaban la sangre. Cada noche parecía más poderosa, como si se alimentara del miedo que ella misma provocaba. Lucy, desesperada, buscó ayuda en el reverendo Thomas Gunn, un predicador conocido por su fervor. Gunn llegó decidido a enfrentarse con el espíritu, llevando consigo una Biblia y una cruz. Apenas comenzó a orar, el viento apagó todas las velas, y un rugido estremeció la casa. La bruja se manifestó con tal violencia que las paredes parecieron retorcerse. Gunn fue empujado contra el suelo por una fuerza invisible, y escuchó una voz que le susurraba al oído: «Este lugar es mío». Esa misma noche el reverendo huyó, prometiendo no volver jamás. La fama de la bruja de Bell se extendió por todo el condado. Gente de pueblos vecinos llegaba para presenciar los fenómenos, pero pocos soportaban la experiencia. Algunos aseguraban haber visto una mujer con velo deambulando por los campos al anochecer. Otros escuchaban pasos siguiéndolos cuando se acercaban al bosque que rodeaba la granja. Lo que al principio parecía un asunto privado se convirtió en un secreto a voces, y la maldición de los Bell se transformó en una leyenda viva. Betsy, debilitada por el constante acoso, empezó a enfermar. Apenas comía y su cuerpo estaba cubierto de moretones y arañazos. Lucy temía que la niña no resistiera mucho más, pero la bruja no mostraba compasión alguna. «Ella me pertenece», decía la voz de Kate, burlándose cada vez que la madre intentaba consolarla. John, incapaz de proteger a su hija, se sentía derrotado. Su salud se deterioraba con rapidez, y los ataques de parálisis lo dejaban horas enteras inmóvil, escuchando cómo la entidad se reía de su sufrimiento. Una noche, mientras todos intentaban dormir, la voz de Kate se escuchó, clara y amenazante: «Pronto vendré por lo que es mío». La familia se abrazó en silencio, aterrada. El viento golpeaba las ventanas con fuerza, y los maizales se inclinaban hacia la casa, como si una presencia los empujara. Nadie cerró los ojos esa noche. La bruja había dejado en claro que su venganza no había terminado, y cada día que pasaba, la sombra que se cernía sobre la granja Bell era más oscura y opresiva. El invierno se endurecía, y la granja Bell parecía estar congelada, en un perpetuo estado de miedo. John Bell apenas podía salir de la cama. Sus ataques de parálisis lo debilitaban, cada día más. Lucy lo cuidaba incansablemente. Aunque las tareas de la granja quedaban descuidadas, la bruja, lejos de saciarse, parecía volverse más cruel. Su voz resonaba en cada rincón, recordándoles que el final estaba cerca. Betsy, con el rostro pálido y las ojeras profundas, se estremecía cada vez que el espíritu pronunciaba el nombre de su padre. Una noche Betsy despertó, con un dolor agudo en el pecho. Sintió que algo la presionaba contra el colchón, inmovilizándola. Al abrir los ojos, vio una figura oscura, alta y cubierta con un velo, sentada a los pies de su cama. La silueta se inclinó hacia ella y con un susurro que heló su sangre, le dijo: «Él morirá pronto». Betsy intentó gritar, pero el sonido no salió. Cuando por fin pudo moverse, la entidad había desaparecido, dejando la sensación de que había respirado el aire mismo de la habitación. La familia Bell buscó consuelo en la iglesia, esperando que la fe los protegiera, pero incluso allí sentían la presencia de Kate. Durante el sermón dominical,
Un viento helado atravesó el templo, apagando todas las velas. Los bancos crujieron como si fueran a romperse, y la voz del espíritu se escuchó en el campanario. «Está condenado». Los feligreses huyeron despavoridos, mientras el pastor intentaba continuar el servicio con las manos temblorosas. La bruja había dejado claro que no existía lugar seguro para los Bell. Richard Powell, vecino y pretendiente de Betsy, regresó a la granja al enterarse del estado crítico de John. Intentó convencer a Lucy de que dejara que Betsy se mudara con él, lejos de aquel tormento. Pero la joven, temerosa, no podía tomar una decisión. Kate parecía escuchar cada palabra de esa conversación, burlándose desde la oscuridad. Una tarde, mientras Richard y Betsy hablaban en el porche, una fuerza invisible lanzó una piedra que rozó el rostro de él, dejándole un corte sangrante. La voz del espíritu se escuchó con nitidez. «Ella no se irá de aquí». Las noches se convirtieron en verdaderas torturas. La casa entera era sacudida por golpes ensordecedores, mientras los objetos volaban de un lado a otro. Betsy sufría constantes ataques durante su sueño, despertando con moretones en brazos y piernas. Lucy ya no podía contener las lágrimas al verla tan frágil, mientras John, postrado, apenas podía mover la cabeza. La bruja había conseguido quebrar el espíritu de toda la familia, que ya no pedía ayuda, solo esperaba el desenlace, inevitable. Una noche, mientras la familia se reunía alrededor de la cama de John, la voz de Kate se escuchó clara, casi solemne. «Pronto vendrán a enterrarlo». Lucy abrazó a Betsy con fuerza, sintiendo que el aire mismo se había vuelto irrespirable. Betsy, temblando, comenzó a rezar, pero el espíritu repetía cada palabra, en un tono gutural, burlándose de ella. John, con el rostro pálido y los ojos hundidos, apenas podía levantar la vista. Todos sabían que esas palabras no eran una amenaza vacía. Los vecinos comenzaron a notar un olor nauseabundo que parecía salir de la granja Bell. Algunos aseguraban que era el olor de la muerte misma, aunque no encontraban ningún animal muerto cerca. Otros afirmaban ver sombras moviéndose entre los campos. Al anochecer, nadie quería acercarse al lugar. Lucy, agotada, entendía que la bruja ya había marcado su hogar. Solo quedaba esperar que el destino se cumpliera, aunque cada día de espera era más insoportable que el anterior. Abril llegó con lluvias intensas, que transformaron los caminos en ríos de barro y dejaron la granja Bell completamente aislada. John, cada vez más debilitado, ya no podía levantarse de la cama. Lucy lo velaba noche y día, con la esperanza de que sobreviviera un día más. Pero la voz de Kate se hacía cada vez más insistente, susurrando junto a su oído, en medio de la noche. «Tú ahora se acerca, John». El aire de la habitación estaba cargado de un frío antinatural que ninguna manta podía disipar. Betsy apenas podía comer, y su rostro reflejaba un agotamiento extremo. La niña pasaba las horas sentada, junto a la cama de su padre, temiendo que cerrara los ojos y no despertara. Cada vez que intentaba acercarse demasiado, sentía que algo invisible la empujaba hacia atrás. La bruja no solo atacaba a John, parecía disfrutar atormentando a toda la familia, dejando claro que su sufrimiento era parte de su venganza. Lucy intentaba proteger a su hija, pero la entidad parecía anticipar cada movimiento. Una tarde, mientras Lucy preparaba una sopa para John, las llamas de la chimenea se extinguieron, sin explicación. La voz de Kate resonó en toda la casa, con una fuerza tan sobrecogedora que las paredes parecieron vibrar. Esta noche será la última para John Bell. Lucy dejó caer la cuchara paralizada y corrió hacia el dormitorio. John yacía inmóvil, con los labios apenas moviéndose, para murmurar palabras ininteligibles. Lucy tomó su mano y le pidió que resistiera, pero sabía que algo oscuro se acercaba. Los hijos mayores intentaban mantener la calma, pero el terror se apoderaba de ellos. Encendieron todas las velas de la casa, con la esperanza de que la luz mantuviera alejada a la bruja. Sin embargo, las llamas parpadeaban, de manera antinatural, como si un soplo invisible quisiera apagarlas. Betsy se aferraba al brazo de Lucy, temblando de miedo, mientras la madre rezaba en voz alta. La voz de Kate interrumpía cada plegaria, repitiendo las palabras con un tono burlón que hacía estremecer a todos. Lucy decidió revisar los medicamentos de John, temiendo que algo estuviera mal. Encontró un frasco con un líquido oscuro que no recordaba haber visto. Apenas lo sostuvo en la mano. La voz de Kate soltó una carcajada que erizó la piel de todos. «Ese es mi regalo para él.
Lucy, horrorizada, comprendió que era veneno. Intentó deshacerse de él, pero una fuerza invisible la empujó contra la pared, haciendo que el frasco cayera al suelo. El líquido chisporroteó al contacto con la madera, dejando un olor acre y nauseabundo. Durante toda la noche, la familia se mantuvo reunida en torno a la cama de John. Su respiración era débil, y de vez en cuando su cuerpo se arqueaba, como si algo tirara de él hacia abajo. Betsy rompió en llanto, suplicándole que no la dejara. Lucy sostenía su mano, repitiéndole que debía resistir, pero sabía que la bruja ya había decidido el desenlace. «Es hora de pagar lo que me debes», susurró Kate una última vez, al oído de John, antes de que su cuerpo quedara completamente inmóvil. El amanecer llegó, con un silencio sepulcral. John Bell estaba muerto. Lucy se derrumbó junto a su cama, abrazando el cuerpo de su esposo y llorando desconsoladamente. La voz de Kate resonó una vez más, en la casa, riendo con un eco que parecía salir de la tierra misma. «He cumplido mi promesa». Betsy, con los ojos rojos por el llanto, supo que esa risa la acompañaría por el resto de su vida. La granja Bell quedó marcada para siempre, como el escenario de una venganza consumada. El entierro de John Bell fue un evento sombrío que atrajo a casi todo el condado. La gente acudió más por temor que por respeto, pues querían asegurarse de que el patriarca estuviera realmente muerto. Lucy, con el rostro cubierto por un velo negro, apenas podía mantenerse en pie. Betsy permanecía a su lado, inmóvil, con la mirada perdida. La bruja no se manifestó en el cementerio, pero muchos aseguraron haber sentido un viento helado recorrer el lugar. En el momento exacto en que el ataúd descendió a la tierra, tras el entierro, la granja quedó sumida en un silencio aterrador. Las noches eran particularmente insoportables. Aunque la bruja ya no atacaba con la misma intensidad, su presencia seguía allí, palpable en cada rincón. Betsy despertaba llorando casi todas las noches, convencida de que su padre estaba de pie junto a su cama. Observándola, Lucy intentaba calmarla, pero su propio corazón estaba lleno de miedo. Sabía que la muerte de John no significaba el final de la maldición. Los vecinos comenzaron a evitar la granja por completo. Algunos aseguraban que al pasar cerca podían escuchar risas burlonas o susurros que repetían sus nombres. Otros afirmaban haber visto una figura femenina vestida de negro en los campos al anochecer. La historia de la bruja de Bell se convirtió en un tema prohibido. Nadie quería mencionarla, por miedo a atraer su atención. Lucy comprendió que estaban completamente solos, abandonados incluso por quienes antes los llamaban amigos. Betsy, cada vez más débil, comenzó a tener visiones perturbadoras. Soñaba con la cueva cercana a la granja, un lugar que todos en el condado evitaban. En esos sueños veía a su padre, señalando la entrada, como si quisiera decirle que la clave para terminar con todo estaba allí. Lucy escuchaba sus relatos, con el alma encogida, pero no tenía fuerzas para comprobarlo. Solo pensar en enfrentarse cara a cara con la bruja hacía que sus manos temblaran incontrolablemente. Una noche, mientras la familia intentaba dormir, la casa comenzó a temblar violentamente. Las ventanas estallaron y las puertas se azotaron con tanta fuerza que los marcos se rompieron. En medio del estruendo, la voz de Kate se escuchó clara, resonando en toda la casa. «Esto no ha terminado. Siempre estaré aquí». Betsy se abrazó a su madre. Con desesperación, Lucy comprendió en ese instante que la entidad no se iría jamás. La muerte de John no había sido un final, sino apenas un capítulo de algo mucho más grande. Los días siguientes estuvieron marcados por un silencio inquietante. La actividad sobrenatural se redujo casi por completo, pero la familia no podía relajarse. Cualquier crujido en la madera o un simple golpe de viento bastaban para que sus corazones se aceleraran. Lucy temía que la bruja estuviera acumulando fuerzas, esperando el momento justo para atacar de nuevo. La cueva que Betsy veía en sueños comenzó a ocupar sus pensamientos como un recordatorio de que tal vez debían enfrentarse al origen de todo. Con el tiempo, Betsy abandonó la granja para comenzar una nueva vida, lejos de Tennessee. Lucy la despidió con lágrimas en los ojos, esperando que la distancia pudiera protegerla. Pero la sombra de Kate Batts nunca se disipó. Los vecinos seguían reportando fenómenos extraños en la propiedad y algunos aseguraban escuchar susurros provenientes de la cueva cercana. La bruja de Bell se convirtió en leyenda, una advertencia para cualquiera
que se atreviera a pronunciar su nombre. Nadie dudaba de que en algún momento volvería a reclamar lo que creía suyo. Años después, la granja Bell quedó vacía, cubierta de maleza, y con las ventanas rotas, como ojos vacíos que observaban a los curiosos. Los vecinos evitaban pasar cerca, convencidos de que el espíritu de Kate Batts seguía allí, acechando entre las sombras. Algunos afirmaban escuchar su voz burlona cada vez que el viento atravesaba los maizales secos, llamando a los vivos por su nombre. Otros aseguraban haber visto una silueta femenina en la entrada de la cueva cercana, inmóvil, como esperando. Nadie se atrevía a acercarse, porque en Tennessee todos sabían que la bruja de Bell nunca se había ido. Solo estaba esperando el momento adecuado para regresar